Jeremías capítulo 35. ¿Están todos ahí? Vamos a leer el primer verso y de ahí arrancamos. Y dice así la palabra del Señor. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo. Una vez más. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo. No sé si recuerdan, la semana pasada mencioné de que el libro de Jeremías no está en orden cronológico. A veces pensamos de que empezamos a leer y pensamos que todo va en orden cronológico, y no es así. De hecho, el capítulo 35 nos va a regresar aún más hacia atrás de lo que nos regresó el capítulo 34. No se sabe con seguridad, pero en el capítulo 35 puedes ver en el primer verso que nos está regresando al reinado del rey Joacim. Entonces muchos creen que estamos regresando de 10 a 20 años, de 11 a 17. Lo cierto es de que son más de 10 años. Entonces cuando terminamos el capítulo 33, nos brincamos al 34 y regresamos. En esta noche vamos a regresar más de 10 años. Y repito, porque se nos menciona aquí al rey Joacim. Entiende lo siguiente. Yo no sé cuántos de ustedes llevan más de 40 años en su caminar cristiano. ¿Alguien aquí que lleva más de 40 años caminando con el Señor? ¿Quién lleva 5? ¿Neta? ¿1? ¿Quién lleva 10? Híjole, son puros bebés. Me siento viejo aquí entre ustedes, ya correteado. No sé cuántos años llevas caminando con el Señor, pero pregúntate si ha sido fácil tu caminar cristiano. Rápidamente trata de pensar las veces que has sido infiel, las veces que tal vez prometiste algo y no cumpliste con tus promesas al Señor, las veces que la has regado, el desánimo que ha llegado a tu vida por X motivo aquí dentro de la iglesia, con tu familia, con amigos, fuera de la iglesia, donde tal vez dijiste, ya voy a tirar la toalla. Pero aquí estás. Tal vez estás aquí y por un cierto tiempo te alejaste de la iglesia, tal vez de Cristo. Te fuiste al mundial, ¿no? Yo recuerdo años atrás que me fui casi por un año. Entonces imagínate Jeremías, un hombre, un ser humano como nosotros, lleva 40 años ministrando al pueblo de Judá. 40 años, más de 40 años. Y los desánimos que han llegado a su vida de estar predicando la palabra de Dios y estar predicando, y creo que mencioné al inicio de este libro de que él predicaba y nadie le hacía caso. O sea, en términos del día de hoy, no había personas que se estaban convirtiendo al evangelio, por decirlo así. Y él fue fiel y continuó compartiendo ese mensaje que Dios le daba. La fidelidad es importante en nuestra vida, porque los desánimos van a llegar a través de incluso nuestros propios familiares, nuestros hijos. Si eres casado, tal vez tu cónyuge te va a desanimar, pero tenemos que continuar. Y Jeremías, repito, lleva más de 40, bueno, aquí todavía no, pero ministró más de 40 años. Y entonces, de hecho, aquí se menciona el rey Joacim. El rey Joacim fue el segundo rey en el cual Jeremías ministró en estos reinados de 4 reyes. El primero, Joacás. Joacás reinó por 3 meses y después fue encarcelado, fue llevado a Egipto, allí murió, y después de los 3 meses entró Joacim, y es el que se menciona aquí en el verso 1. Y después de Joacim entró Jeconías, después de él Sedequías, y Sedequías es el rey que hemos visto ya las últimas semanas aquí en nuestro estudio de Jeremías. Pero viendo a este rey Joacim, él reinó por 11 años, y curioso porque si recuerda los estudios que hemos tenido, este rey sirvió al rey Nabucodonosor. Cuando en la primera deportación, si no mal recuerdo, Nabucodonosor llega a Judá, se lleva al rey Joacás y lo reemplaza con Joacim. Era un títere del rey Nabucodonosor. Y entonces vemos de que este rey sirvió al rey Nabucodonosor, al rey de Egipto. Fue un hombre corrupto.
fue un rey que estaba interesado en sus propias ganancias. A él le importaba sus propias cosas, ¿no? Crecer su reino, su popularidad, tener éxito de acuerdo a lo que él estaba haciendo. Construyó su casa a expensas de sus siervos, no les pagaba su salario. Esto lo vimos cuando estudiamos a este rey, ¿no? No hacía juicio y justicia como su padre Josías. Y recuerda de que cuando Dios establecía o ponía o llamaba a estos reyes, ellos eran considerados como pastores. Y Dios esperaba que estos reyes pastorearan bien a su pueblo, que fueran buenos reyes que alimentaban, guiaban y protegían a su pueblo, algo que no hizo este rey. No alimentó a su rebaño, al contrario, los robó. Fue un hombre avaro, asesino, se aprovechó de su pueblo, fue un opresor. Y por cuestión de su maldad, la palabra de Dios dice que él recibió una sepultura como de animal, de burro, de asno, fuera de la ciudad de Jerusalén. Y entonces, ya aquí en el verso 2 se nos va a dar más detalle. Y dice así la palabra del Señor. Dice, vea, Jeremías habla, Dios habla a Jeremías y quiere que vaya a dar un mensaje. Y aquí está el mensaje en el verso 2. Dice, ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber. ¿Qué dice ahí? Vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Qué extraña historia, ¿no? Me encanta porque en la palabra de Dios se nos dice todo. Y aquí vemos de que Dios le dice a Jeremías, quiero que vayas y juntes a esta familia de los recabitas y llévalos al templo, llévalos a estos aposentos. Estos aposentos estaban alrededor del atrio ahí en el templo y se usaban para vivienda de los sacerdotes, para almacenar cosas. Y Dios le dice, llévalos ahí y quiero que tengas como un tipo de banquete y quiero que les ofrezcas vino. Y entonces vemos de que Jeremías, en obediencia, toma a este personaje, Hazanías, a sus hermanos, a sus hijos, a toda la familia. Entonces tienes toda esta familia que de hecho, ahorita vamos a ver, no deberían estar en Jerusalén, pero lo estaban. Y Dios sabe todo. Y entonces Dios va a usar a esta familia como ejemplo para el pueblo de Judá. Y está interesante la historia. Y entonces pone delante de ellos tazas y copas llenas de vino y les dice, órale, chupen. Si no entiendes eso, o sea, pónganse a tomar vino, ¿no? Los que se están riendo saben lo que significa la palabra chupar, ¿eh? Así decíamos antes, vámonos a chupar. Pero la pregunta clave aquí es, ¿quiénes son estos recabitas? Porque y se nos va a dar un poco de información sobre esto, ¿no? Pero curioso porque los descendientes de estos recabitas aún existen el día de hoy. Para aquellos que tal vez están interesados en hacer este viaje a Israel, van a ver esto, es increíble, ¿no? El día de hoy se conocen como beduinos, estos mentados beduinos. Estos beduinos, repito, son descendientes de Jonadab. Ahorita vamos a ver más información concerniente a estos personajes. Estos se remontan hasta el principio, hasta Génesis, son descendientes del suegro de Moisés. Y entonces, curioso porque esta es información que es interesante, ¿no? Para mí, tal vez no para ustedes, pero cuando tú vas a Israel, cuando vas entrando a la ciudad santa, cuando estás por llegar a Jerusalén, recuerda de que la ciudad de Jerusalén está rodeada de puros montes. De hecho, hay un canto, hay un salmo hermoso que habla de eso. Y entonces, cuando tú vas entrando a la ciudad santa, cuando vas llegando a Jerusalén, ves todos estos montes. Y alrededor de la carretera viven los beduinos. Y estos beduinos viven en carpas, en tiendas, como vamos a ver ahorita en un momento. Ellos no han cambiado su estilo de vida,
desde el tiempo de Moisés. Interesante. Y entonces, de hecho, hay un lugar que visitamos que se llama la Tierra de Génesis. Y la Tierra de Génesis, el único propósito de esta visita es de que tú puedas en carne propia sentir lo que es la hospitalidad. Porque, o sea, te llevan en un camello, ¿no? Estás en el desierto, te llevan en un camello y te llevan a esta tienda. Ahí vas a toparte con un personaje que está jugando el papel de Abraham y te dan una hospitalidad tan increíble. Te sientas en unas mesitas y están trayendo comida a morir. Y estás ahí comiendo y te dan comida. Ellos dicen, te vamos a dar de comer hasta que te brillen los ojos. Te vamos a dar de comer hasta que ya no puedas comer más. Y cuando ya no puedas comer más, entonces ya vamos a sacar un té especial que te va a ayudar a digerir todo. Esta es la tierra de Génesis. Y entonces estos beduinos, este es el estilo de vida que ellos vivían en carpas. Curioso porque el Estado de Israel, queriendo ayudar a estos beduinos, que repito, hasta el día de hoy viven en carpas, en tiendas, el Estado de Israel construyó casas nuevecitas en estas áreas donde viven los beduinos, porque querían que dejaran de vivir en estas carpas y vivieran en casas como la gente normal. Y les dieron casas nuevas con aire acondicionado, calefacción. ¿Y qué es lo que hicieron? Llegaron a estas casas nuevas que les dieron y adentro de las casas metieron sus animales, sus rebaños, sus ovejas, y afuera, a un lado de la casa, pusieron su carpa y ahí viven. Increíble, esto es cierto. Y repito, y curioso porque cuando vas llegando a Jerusalén ves estas carpas que están todas plasmadas a un lado de la carretera. Y curioso porque estas carpas, unas tienen satélites, ya están más modernizados, ya tienen cable, tienen satélite para estar, no, tal vez para echarse los partidos de la América. Y entonces, pero estas costumbres que ellos tenían, como vamos a ver, ellos no beben alcohol. Si tú vas a una carpa, a una tienda de un beduino, cuando entras, ellos tienen la tradición, la costumbre de protegerte a costo de sus vidas. Y curioso porque cuando ellos te invitan a su tienda y entras a su casa, lo primero que te dan es una taza de café. ¿Sí? Aquí tengo mi cafecito. Te dan una tacita de café. Y no es como el café que tenemos aquí. Te dan una tacita de café y está bien amargo, súper amargo. Y hay un propósito detrás de esto, porque lo que quieren es de que al entrar a su tienda tomes este café y puedas probar esa amargura. Porque lo que quieren es de que toda amargura que tú tienes dentro de ti, la dejes ahí. Entonces llegas, te dan tu tacita de café, tomas ese café amargo y es una señal de que dejes ahí tu amargura. Y enseguida te dan otra tacita de café y es un café dulce. Lo amargo primero y después uno dulce. ¿Para qué? Para que pases, porque viene la hospitalidad. Lo que ellos quieren es de que el tiempo que vas a durar en su tienda, lo que sigue, sea una dulzura de compañerismo, de hospitalidad, el tiempo que tú vas a pasar con ellos. Y repito, te protegen con su vida. Y entonces tenemos estos beduinos, ahorita vamos a ver que se remontan hasta Génesis, son descendientes del suegro de Moisés. Y entonces, pero aquí se nos menciona a este Jonadab. No sé si van a recordar a este personaje, pero si te gusta leer, indagar, puedes leer Segunda de Reyes capítulo 10. Y este es el padre de estos recabitas que se mencionan aquí en el verso 1. Y este Jonadab amaba a Jehová y entonces él ayudó, lo puedes leer, esta historia en Segunda de Reyes capítulo 10, él le ayudó a Jehú a exterminar a todos los adoradores de Baal. Y lo hicieron casi, pero no totalmente. Pero él tenía esa pasión por Dios que le quiso ayudar a Jehú para acabar con todos estos adoradores de Baal. No sé si recuerdan la historia de Elías, cuando Elías lo empieza a perseguir Jezabel y va y se esconde en una cueva y Dios le pregunta, oye, ¿dónde estás? Y ahí está se está haciendo pasar por la víctima
Y dice, soy el último de los profetas, solamente quedo yo. Y Dios dice, Nel, o sea, tengo 7 profetas que no han doblado rodilla delante de Jehová. Jonadab era uno de esos 7,000. Y entonces, repito, estos recabitas están relacionados con los ceneos, los descendientes de Jetro, el suegro de Moisés. Y entonces la historia continúa y se pone bien interesante aquí en el verso 6. Entonces, esa es la introducción de quiénes son estos hombres. Y dice el verso 6, dice, mas ellos dijeron, o sea, cacha la escena. Jeremías los invita, Dios le dice, haz esto, Jeremías los invita al templo, los lleva a uno de estos aposentos y está retacado de puro vino. De puro vino. Y Jeremías le dicen, órale, beban. Dice, mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros, ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Entonces aquí ya se nos da información sobre los recabitas, y me encanta porque rehusaron beber, así como esos judíos en el libro de Daniel rehusaron adorar la imagen. Estos recabitas rehusaron beber vino. ¿Por qué? Lo dice ahí el verso 6, porque Jonadab, su padre, su antepasado, les dijo, no beberán jamás vino, ustedes ni sus hijos. Qué interesante, ¿no? Pero no solamente eso, si ves ahí, o sea, Jonadab les prohibió no solamente el vino, pero el edificar casas, el sembrar cultivos, no podían plantar viñas. Jonadab quería que sus hijos, su descendencia, vivieran vidas sencillas. Ahora pregúntate si el día de hoy tu estilo de vida es un estilo de vida sencillo. Con todo la tecnología, con todo lo que tenemos el día de hoy, pregúntate si tu vida es una vida sencilla. Si hay paz y calma en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Jonadab quería que sus hijos vivieran vidas sencillas, que vivieran en tiendas. Este estilo de vida de nómada, que se apartaran de los placeres que esta vida o este mundo nos puede ofrecer. Es lo que quería Jonadab. Y curioso porque si buscas en Segunda de Reyes, cuando se nos presenta a Jonadab, hasta este momento han pasado cerca de 250 años. Entonces, estos recabitas fueron obedientes a Jonadab por más de 200 años. Yo no sé cuántos de ustedes pueden trazar su linaje a más de 150 años. ¿Quién de aquí tal vez puede regresar 200 años en tu linaje y tienes palabras precisas de un abuelo de hace 200 años que haya dicho, yo quiero que mi descendencia sea espacio en blanco? Estos han seguido esta tradición por más de 200 años, cerca de 250 años. Y entonces la escena está clara, ¿no? Están ahí en el templo, en la casa de Dios, han sido invitados, son los invitados de honor por el profeta de Dios, por Jeremías, y está, ahora sí,
ahí está el vino. ¿Qué les cuesta? Echarse unas. ¿Sí? Dios nos ha traído aquí. El profeta Jeremías nos invitó y nos está diciendo, beban. ¿Por qué no? Y aún así rehusaron beber vino. Para algunos los recabitas eran personas extrañas, ¿no? Ya tantos años sin beber vino, sin tener cultivos, sin vivir en casas. O sea, el día de hoy diríamos, no, pues estas personas son medias raras. Pregúntate, ¿qué te está pidiendo Dios en esta noche dejar en tu vida? Cosas que no son necesarias para ti. Cosas que no te convienen. Cosas que si al dejarlas el día de hoy vas a ser un mejor ser humano, un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, una mejor hija. ¿Qué puedes dejar el día de hoy? Que sigues abrazando simplemente porque te trae confort, te trae placer, te trae, piensas, felicidad. Y repito, me imagino a estos recabitas los miraban como extraños, como tontos, pero no tenían nada de tontos. De hecho, el único motivo por el cual están aquí es porque eran inteligentes y vieron, porque repito, ellos eran beduinos, nómadas, vivían en el desierto y empiezan a ver de que ya están llegando los sirios que fueron contratados por Babilonia y saben de que hay una invasión, entonces corren a Jerusalén, se refugian en la casa de Dios. Ese es el motivo por el cual están ahí. Y Dios sabía esto y Dios quiere usar a estos hombres para darle un mensaje al pueblo, diría a nosotros en esta noche. El verso 12 dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo, aquí dice Dios, y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oíste. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Repito, ¿por qué manda Dios a Jeremías a traer a estos recabitas al templo y ofrecerles vino sabiendo de que no iban a tomar? Dios quiere enseñarnos a través de situaciones que llegan a nuestra vida o que llegan a las vidas de nuestro prójimo. Y Dios quiere usar a estos recabitas para darle una enseñanza a sus hijos, a su pueblo. Y vemos de que estos recabitas fueron fieles, obedecieron por casi 250 años las palabras de su padre, que ya estaba muerto. Jonadab ya tenía más de 200 años que había muerto, pero siguen obedeciendo su palabra. Y triste porque aquí el contraste, el pueblo de Judá estaba muerto, viviendo en desobediencia, no obedeciendo la palabra de un Dios vivo. Entonces me encanta porque Dios a través de Jeremías nos está dando contrastes entre estos recabitas y el pueblo de Judá. Y el pueblo de Judá vemos de que les importaba menos la palabra de Dios de lo que a los recabitas les importaba la palabra de Jonadab. Y así el día de hoy, para muchos de nosotros dentro de la iglesia, nos importan más las palabras de este mundo que la palabra de Dios. Y tal vez dices, no es verdad. Yo te invito a hacer un examen para ver dónde pasas más tiempo. ¿Dónde estás invirtiendo tu tiempo, tu energía, tu dinero?
¿En las cosas de Dios o las cosas de este mundo? Es sencillo. Y entonces me encanta porque Dios está usando a este grupo de recabitas para hablarle a toda una nación. Y me encanta porque, en pocas palabras, Dios les está diciendo, estos beduinos más bien escuchan a su padre mundano, que ya está muerto, que ustedes me escuchan a mí. Y ¿sabes una cosa? Tal vez lo estoy diciendo así de una forma bien brusca, y estoy 100% seguro que así no lo dijo Dios. Yo me puedo imaginar a Dios quebrantado porque tiene un pueblo rebelde que no escucha lo que le está diciendo a sus hijos. Y en medio de esta enseñanza me encanta porque fíjate en el verso 15, a mediados bueno, vamos a leerlo todo, dice, y envié a vosotros. Aquí puedes ver el amor de Dios hacia sus hijos. A pesar de que lo rechazaban, Él continuaba enviando a sus siervos, los profetas. Dice, y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar. ¿Para qué? ¿Para qué enviaba Dios a sus profetas? Para decirles, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Y después aquí un corazón quebrantado dice, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oíste. Quiero que veas la palabra volveos. Si tú, cuando llegues a casa, busca, ya con toda la tecnología, tú puedes en redes, no en redes sociales, en la internet, decirle a Siri, ¿cuántas veces se encuentra la palabra volveos en la palabra de Dios en la Biblia? Y te vas a dar cuenta que la palabra volveos se encuentra muchas veces. Y es el corazón de Dios hablando a sus hijos. Si tú tienes un hijo, una hija rebelde, pródiga, a pesar de lo que ellos hacen, tu corazón como padre siempre es de amar a tus hijos. Y vas a hacer todo lo posible para que ellos retornen a los caminos de Dios. Y me encanta porque en medio de todo esto, en medio de esta enseñanza, de esta reprensión, Dios les hace una invitación y les dice, volveos. Esa palabra significa volver al punto de partida. Ellos se habían apartado y tal vez tú estás aquí y te has apartado. Hay personas que se apartan y no se dan cuenta que se han apartado, pero tal vez tú estás aquí y te has apartado de ese lugar de partida que fue donde esas sendas antiguas donde tú conociste al Señor y tu vida era diferente a lo que es el día de hoy. Es lo que significa esta palabra, arrepentirse, apartarse, alejarse. Dios le dice a su pueblo, a sus hijos, nos dice a nosotros, apártense, arrepiéntanse, aléjense de su mal camino. Y yo no tengo que describirte lo que puede ser para ti tu mal camino. Estamos súper conscientes de lo que es nuestro mal camino. Y es lo que está diciendo aquí. Dios a través de Jeremías les dice, arrepiéntanse. Pero no solamente que se arrepientan, Dios les dice, arrepiéntanse y hagan lo correcto. Porque de nada nos sirve llegar ante la presencia de Dios y escuchar la voz de Dios que nos diga, mira, yo soy amor, estás mal, arrepiéntete. Y nos damos golpes de pecho. Sí, Señor, me arrepiento. Y así lo dejamos. O sea, dejemos de darnos golpes de pecho y hagamos lo correcto. Porque es lo que Dios les dice aquí. Arrepiéntanse y hagan lo correcto. Checa la palabra ahí, enmendad. Significa hacer el bien. Hacer lo que es sano, lo que es hermoso, lo que te va a traer felicidad simplemente porque hay conexión con Dios, hay relación con Dios. También se traduce como correcto. Enmienda el mal que estás haciendo con el bien, con lo correcto. Nos arrepentimos. O sea, la palabra arrepentir significa darle la espalda a nuestro pecado, a nuestra maldad, pero ahora queremos hacer lo correcto. Y eso es lo que Dios les está diciendo. Lamentablemente el mensaje de Dios cayó en oídos sordos. ¿Por qué?
por lo que dice en el verso 16. Este pueblo no me ha obedecido. Ellos fueron desobedientes. Ahora la pregunta es si tú vas a ser obediente a lo que Dios te está llamando en esta noche. Dejemos a un lado a los recabitas, dejemos a un lado al pueblo de Judá. En el año 2022 Dios sigue hablando. Dios es vivo. Y Dios te está haciendo una invitación en esta noche de dejar tu mal camino. Dejar tu mal camino y hacer lo correcto. Y creo que en esta noche Dios le está hablando a alguien. Yo no soy Dios, yo no sé quién es esa persona o quiénes son esas personas, pero déjame decirte de que Dios te ama y porque te ama te ha hecho esta invitación en esta noche. Y entonces, tal vez estás cuestionando si lo deberías de hacer. Me encanta porque la palabra de Dios nos enseña de que hay bendición cuando sus hijos viven en obediencia. O sea, esto es bien práctico, bien sencillo. Y entonces fíjate el verso 17. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí, traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron. Los llamé y no han respondido. Pregúntate si tú vas a responder a lo que Dios te está hablando en esta noche. Verso 18 dice, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas. Dios le dice a Jeremías, mira, estos no les hablé, no me oyeron, los llamé, no respondieron. Resultado, juicio. Y ahora Dios, a través de Jeremías, le dice a los recabitas. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste el mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardaste todos sus mandamientos e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Vemos de que el no obedecer a Dios trajo juicio, mal para Judá. En contraste, vemos de que los recabitas iban a ser recompensados por obedecer los mandatos de su padre Jonadab. Y fíjate el final del verso 19. Dice, no faltará, esta fue la recompensa para los recabitas. Dice, no va a faltar de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. No sé si puedes captar esto. Dios les promete, dice, no va a faltar de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Si tú no lees este verso en su contexto, no lo vas a entender. No le vas a sacar toda la bendición de lo que esa porción que acabamos de leer significa. Y es algo que puedes aplicar a tu vida el día de hoy, porque tal vez tú estás aquí y estás pasando por dificultad, que es parte de la vida del ser humano. Dios, fíjate lo que Dios les promete. No va a faltar a Jonadab un varón que esté en mi presencia todos los días. ¿Cuál es el entorno? ¿Cuál es el contexto de esta promesa? Regresa y pregúntate, ¿por qué están los recabitas en Jerusalén? ¿No recuerdan? Si alguien sabe, grítalo. Porque Babilonia ha subido para destruirlos. Hay guerra. Y esta nación feroz que destruía a sus enemigos los va a rodear y hay poca esperanza de que ellos puedan sobrevivir. Entonces, lo que Dios está prometiendo aquí, Dios les dice, mira, yo, porque ustedes obedecieron la voz de su Padre, yo los voy a cuidar, los voy a proteger, los voy a salvar y van a tener un legado
que va a vivir para siempre. Simplemente por obedecer. Y entonces Dios te promete lo mismo el día de hoy. Si tú eres obediente a su palabra y obedeces su palabra a pesar de que te afecte de una manera negativa, a pesar de que te van a criticar y te van a tener por loco, a pesar de que tal vez tu familia te va a abandonar, a pesar de que te van a criticar, a pesar de que tal vez tu cónyuge, tu esposa, tu esposo te diga, tío, ¿qué? Te voy a dejar porque no quiero nada con estos aleluyas, pero tú te mantienes fiel, obediente a la palabra de Dios. Dios promete cuidarte, protegerte, bendecirte, salvarte y dejar un legado por toda la eternidad. Y ponte a pensar de que después de 250 años se seguía mencionando a Jonadab. Y ahora han pasado más de 2000 años y en el año 2022, curioso, en esta ciudad de Oxnácuaro se sigue mencionando a Jonadab y a los recabitas. ¿No te pones a pensar en eso? El legado de este hombre, porque simplemente quiso ser obediente a Dios, se quiso deslizar de este mundo, entendió de que este mundo no es su hogar, de que él era un peregrino y que iba de pasadita y no se quería contaminar con las cosas de este mundo. Y escogió vivir este estilo de vida, no porque Dios se lo impuso. Dios no nos impone nada, Dios te da la libertad para que tú escojas qué tan profundamente quieres caminar con Él. ¿Qué tan limpio, tan puro, tan santo quieres vivir tu vida delante de Dios? Porque Dios no te va a forzar, tú escoges. Tenemos todos esa libertad de escoger qué tan profundamente queremos caminar con el Señor. Y entonces no culpes a nadie si tu relación con Dios es pésame, si es horrenda. La única persona que puedes culpar es a ti mismo. Y yo sé, a veces muchos me culpan a mí, ¿no? Es que el pastor no arremanga. Esto no tiene nada que ver, bueno, tiene algo que ver conmigo, ¿no? El 5% tal vez, pero el 95% tiene que ver contigo. La pasión que tú tienes para con Dios. El deseo, el anhelo, la pasión, ya dije pasión, ¿no? La entrega, la disciplina. Curioso porque nos podemos disciplinar para muchas cosas en esta vida, para el deporte, concerniente a lo que comemos, nuestro trabajo, pero para las cosas de Dios a veces como que en él. Y entonces Dios les promete, repito, cuidado, protección, salvación, un legado glorioso. Cuando los babilonios tenían a la ciudad de Jerusalén, o la iban a tener rodeada muy pronto, así como la dejamos en el capítulo 33. Y entonces, para terminar, ¿qué podemos aplicar a nuestras vidas de esta porción en esta noche? Porque siempre hay cosas que podemos aplicar, ¿no? Y lo primero que quiero que veas es el contraste que Dios a través de Jeremías hace. Porque si estuviste aquí la semana pasada Dios nos planta esta historia donde la ciudad de Jerusalén está rodeada por los babilonios, están a punto de ser destruidos. Y por cuestión de esto, no sabemos el por qué, pero el rey Sedequías manda a que se suelten todos los esclavos. No sé si recuerdan. Entonces hacen un pacto, hablamos sobre el pacto, ese pacto que es muy similar a lo que hizo Abraham con Dios. Entonces hacen un pacto y prometen los líderes que van a soltar a estos esclavos que ya los tenían por mucho tiempo, que estaban en desobediencia, en pecado a la ley, a lo que Dios había permitido, y los sueltan y de repente cambian de opinión, rompen el pacto, rompen esa promesa y los vuelven a esclavizar. Y entonces vemos de que Sedequías es un hombre que rompe sus promesas, rompe sus pactos. En contraste a los recabitas que por 250 años habían obedecido al pie de la letra los mandamientos de su padre. Sedequías rompió su pacto con los esclavos, rompió su pacto con los babilonios. Era el motivo por el cual habían invadido a Jerusalén. Repito, era un rey puesto por los mismos babilonios, comprometió a hacer lo que ellos querían y dijo en él, y por eso estaban ahí. Y entonces
vemos este contraste entre Sedequías y los recabitas. Y Dios nos está llamando a nosotros a ser obedientes. Esto es bien sencillo. El conocimiento que tú y yo tenemos de la palabra de Dios, lo que Dios nos habla concerniente a cómo quiere que vivamos, nuestro ministerio, nuestro llamado, Dios quiere que seamos obedientes a lo que Dios ha establecido en nuestra vida. Yo me atrevo y digo, punto y aparte del ministerio, Dios quiere que seas obediente a tu pacto matrimonial, que seas fiel a tu esposa, a tu esposo. Si eres soltero, si eres soltera, que seas fiel, que seas obediente a tu amo, a tu esposo, que es Jesús. Dios quiere que seas obediente a esos dones que Dios te ha dado y te ha dicho, Dios, yo te he dado estos dones, estos talentos y quiero que los uses. Porque yo quiero que tú tengas un legado, así como estamos viendo con estos ceneos, estos recabitas. Porque si somos desobedientes, entiende de que nuestra desobediencia es pecado y el pecado no solamente nos afecta a nosotros. Si eres casado, va a afectar tu matrimonio. Si tienes familia, va a afectar a tus hijos. El pecado siempre se va mucho más allá de nuestras propias vidas. Y por eso Dios nos está llamando a ser obedientes. Segundo, Dios quiere que honremos a nuestros padres. Y algunos de aquí tal vez no tienen a sus padres. Para aquellos que sí tenemos a nuestros padres, Dios quiere que los honremos. Claramente podemos ver que Dios bendice a los hijos que obedecen a sus padres. En Éxodo capítulo 20, el verso 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pablo repite ese mandamiento en Efesios 6, verso 3 y dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Jesús lo menciona de la misma manera en Mateo 19, en Mateo 15. Y como hijos demostramos honor a nuestros padres, ¿cómo? Amándolos. Si tienes a tu padre, si tienes a tu madre, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste te amo? Honestamente, podemos ser muy distraídos. A veces nos distraímos con todas las cosas que tenemos en nuestro plato. Y las cosas más importantes las hacemos a un lado. Dios, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Y el miércoles mi mamá cumplió años, 80 años. Y iban a tener un pastelito, una comida ahí en la casa y no pude ir. ¿Por qué? Porque tenemos el estudio en la casa. Y había contemplado decirle al hermano José que si podía hacerme el paro para dar el mensaje, para ir y celebrar los 80 años de mi mamá. Y José no pudo porque estaba enfermo. Ya era muy tarde para decirle a Raulín. Entonces me quedé. Y el jueves me ocupé demasiado y se me olvidó. Y no solamente cumplió años, sino que esa noche que le estuvieron celebrando su cumpleaños, le hablaron de México que su hermana se había muerto. Entonces hoy, a mediodía me arranqué para allá, le di un abrazo, la felicité por su cumpleaños, le dije te amo. Y le di el pésame por la muerte de su hermana. Hay personas aquí que quisieran tener a su mamá, a su papá y abrazarlos y besarlos y poder decirles, te amo. Si tienes esa oportunidad, hazlo. Recuérdales cuánto le amas. Sírveles. Busca maneras de cómo le puedes servir a tu mamá, a tu papá.
Mamá tiene 80 años y a veces me dice que haga ciertas cosas. También mi papá. Obedece a tu papá y a tu mamá. No importa que tenga, mi papá tiene creo 82 años. Y hoy me dijo, en 2 semanas vamos a ir a México. Dice, quiero que me compres esto y esto, Simón. Simón, jefito. Bueno, yo no le digo jefito, le digo chulo. Obedece a tu papá. Para los hijos que están aquí, creo que ya se fueron, ¿no? Como padre no hay nada más hermoso que tus hijos obedezcan lo que tú les dices. La semana pasada tuve un argumento chido con mi hijo porque le dije, mira, quiero que hagas esto, y no lo hizo. Y el día anterior le había dicho que hiciera algo y no lo hizo. Y ya sabes cómo se puso la cosa. Y uno como padre se agüita, nos duele cuando le decimos a nuestro hijo que haga algo, a nuestra hija, y no lo hacen, cuando desobedecen. Ahora imagínate cómo se siente Dios con nosotros. Entonces aquí vemos de que Dios quiere que honremos a nuestros padres, que les amemos, que les sirvamos, que les obedezcamos, que respetemos sus consejos. Y especial cuando ya llegan a una edad avanzada, que cuidemos de ellos. Vivimos en un país donde ya queremos, se acostumbra aquí, ¿no?, de aventar a los viejitos a un lugar donde los van a estar cuidando y no queremos esa carga. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos cuidar de nuestros ancianitos. Así como ellos nos cuidaron a nosotros cuando estábamos pequeños, cuidemos de nuestros hijos. Y de pilón, porque faltan 7 minutos, de pilón, porque tal vez estás aquí y tal vez desde que llegamos a la porción donde Jeremías los lleva al aposento y les pone ahí vino, tal vez te clavates en eso, ¿no? Y estás diciendo, ya ves, sí se puede tomar. Hay personas que viajan y no escuchan nada o no ven nada en una porción, nomás lo que quieren ver, ¿no? Y es verdad que la palabra no nos prohíbe tomar. Eso es un hecho. Y entonces, ya casi 20 años aquí en la iglesia, conociendo el trasfondo de muchas personas, les puedo decir lo siguiente: hay cristianos que no deberían de tomar. Simple y sencillamente. Simple y sencillamente hay cristianos que no deberían de tomar, porque no tienen dominio propio, no tienen control y no deberían de tomar. Ningún cristiano tiene que tomar. O sea, tú no me vas a decir que es que yo tengo que tomar porque si no tomo me voy a morir. O sea, no. Nadie se va a morir si no se echa una corona, un tecate con limoncito y sal. Nadie. O tal vez eres de los de la caguama, o los del vino. No te vas a morir si no te echas tu caguamita cada día. La palabra de Dios nos dice de que podemos tomar. La mayoría de los cristianos pueden tomar. Y si llevas tiempo en la iglesia, allí hay debate y hay división, porque hay iglesias que dicen no puedes tomar, no debes tomar, y pelean, y hay divisiones con los que dicen no, pues yo tengo libertad de tomar. Entonces no queremos traer división, yo no quiero traer división. Entonces, lo que sí todos aquí como cristianos debemos hacer es amarnos. Entonces, si tienes un familiar, si tienes un hermano en Cristo que se toma su vinito, que se toma su modelo, ámalo. Así de sencillo. Deja que Dios obre en su corazón. Tal vez ese va a ser tu pensar, ¿no? Así como ha obrado en el tuyo. Porque es fácil caer en estas divisiones y criticar a personas que hacen cosas que para nosotros no nos es lícito. Pero lo que Dios nos manda a todos es amarnos y no ser divisivos. Entonces, familia, Dios quiere que seamos hombres y mujeres de palabra, que seamos obedientes a lo que Dios
nos ha dicho, pero también que seamos obedientes a lo que nosotros hemos dicho concerniente a nuestra palabra. Dios quiere que honremos a nuestros padres y Dios quiere que lo honremos en nuestra forma de vivir, y eso incluye lo que comemos y lo que bebemos. Así lo dejo. Quiero invitarte en esta noche, porque tal vez estás aquí y estás viviendo tu vida en esta noche, o la has vivido de tal manera que sabes 100% de que no estás agradando a Dios. Entiende de que Dios en su amor te invita a regresar a Él, a volver a Él. Entonces quiero que no desperdicies una oportunidad más, no desperdicies un día más. Dios te invita a regresar a Él, y lo único que te pide es de que te arrepientas, que le pidas perdón. No a mí, a Él. Y ahí donde estás, habla con Él. Antes de salir de este santuario, ponte a cuentas con Dios. Pídele que te perdone por ese mal camino que has transitado. Y tú sabes tu debilidad o tus debilidades, pídele que te ayude, que te dé más de su espíritu. Sé disciplinado para estar en su palabra, para estar en su presencia a través de la oración, para que puedas caminar en su espíritu y vencer estas tentaciones que llegan a tu vida. Que a través de tu disciplina en la palabra tú te enamores más de Dios y Dios sea más evidente en tu vida. Pero repito, es una oportunidad para que le pidas perdón a Dios. No seas como Judá, a quien Dios les habló, no oyeron, les hizo esa invitación de arrepentimiento y los llamó y dijeron no. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra es tan hermosa. Nos abre los ojos a la realidad de lo que somos capaces, de que somos de carne y hueso y tenemos tendencias que traen deshonra a tu nombre. Somos tan imperfectos, egoístas. Y tal como las ovejas que somos, nos descarriamos por el mal camino. Y es tan refrescante saber de que nuestra salvación no depende de nosotros, no depende de nuestras obras, no depende de nuestro rendimiento, porque si fuese así, estaríamos perdidos por toda una eternidad. Padre, gracias por Jesús. Gracias que Jesús nos amó de tal manera que dio su vida en esa cruz por nosotros. Te pido por cualquier persona que esté aquí en esta noche que tiene sentimientos de culpabilidad, remordimiento, pensamientos de condenación, pensando que no le puedes perdonar, te pido que en esta noche estire sus brazos hacia ti y regrese a ti. Que le des esa certeza, esa confianza de que Cristo pagó por sus pecados sobre esa cruz. Que se pueda ir en esta noche ligero, ligera, inundado de paz, con alegría, con gozo. Y que en esta noche pueda descansar, sabiendo de que es amado, de que es amada. Y que en este día va a comenzar un nuevo capítulo en su vida. Así es que bendice esta iglesia, bendice a todos los que están aquí, los que no pudieron llegar, los que están viendo en redes sociales. De igual manera, Señor, pon tus manos sobre ellos. Te pido que nos llenes de tu espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.